La reciente masacre de rehenes en un shopping de Kenia puso al relieve el accionar de milicias radicalizadas somalíes. La cruenta toma de rehenes en un centro comercial de Nairobi, Kenia, puso en foco el accionar de la milicia radical islámica somalí Al-Shabaab. El balance oficial y posiblemente provisorio de la operación, que tuvo en jaque al gobierno de Kenia por más de 80 horas, es de 72 muertos y cerca de 200 heridos, pero la Cruz Roja informó que también hay 63 desaparecidos. Entre los fallecidos hay al menos 61 civiles, 6 soldados kenianos y 5 integrantes del Comando Islámico. En un discurso por cadena nacional, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, declaró el martes 24 de septiembre el fin de la peor acción terrorista que haya golpeado al país desde el atentado de 1998 contra la Embajada de los Estados Unidos en Nairobi, en el que fallecieron más de 200 personas. Ladies and gentlemen, as I had vowed earlier, we have ashamed and defeated our attackers. That part of our task has been completed by our multi-agency security team. 5 terrorists were killed with gunfire. 11 suspects are in custody in connection with the attack. Intelligence reports had suggested that a British woman and 2 or 3 American citizens may have been involved in the attack. We cannot confirm the details at present, but forensic experts are working to ascertain the nationalities of the terrorists. I promise that we shall have a full accountability for the mindless destruction, deaths, pain, loss, and suffering we have all undergone as a national family. El ataque comenzó el 21 de septiembre, cuando un grupo armado de alrededor de 15 personas entró disparando al centro comercial Westgate, en una de las zonas más ricas de Nairobi. Al menos 1 millar de personas se encontraba en ese momento en el centro comercial. En las horas siguientes, la mayoría logró escapar o fueron rescatadas por las fuerzas de seguridad, pero los militantes de Al-Shabaab lograron retener a varios rehenes a los que amenazaban con matar si se intentaba liberarlos. Su acción fue una represalia por la actuación de las tropas kenianas en el sur de Somalia. sanadka 2013 kuna aadan 10 beri kadib sanad guuradii 12aad ee amaliyadkii 11 September waxaa Nairobi ka bilaabmay malxamad kamida malaaximta taariikhda islaamka taasoo ay dhiigooda ku qoreen qaar kamida mujaahidiinta naftood hurayaasha mujaahidiintaas oo Ilaahay ku sharfay inay malxamadan badarta Nairobi dhiigooda ku qoraan taariikhdan ay bedelaan dhiigii muslimiinta mustadcafiintaana u aaraan mujaahidiintaas oo ka dhiidhiyay duulaanka lagu qaaday dhulka muslimiinta. Desde una cuenta de Twitter, el grupo integrista lanzó consignas como castigar a Kenia por su implicación en el conflicto somalí, justificando la operación. Al-Shabaab, un grupo al que se vincula a Al-Qaeda, controla buena parte del territorio de Somalia, incluso zonas más amplias que las que controla el gobierno de Hassan Sheikh Mohamud. Desde el colapso del gobierno central en 1991, se instalaron tribunales islámicos en varias localidades de Somalia, instaurando códigos, pautas y castigos. El sistema judicial, basado en la Sharia, la ley islámica, se fue así extendiendo. En 2000 se creó la Unión de Tribunales Islámicos y el sistema se propagó por todo el país a partir de 2005. Al-Shabaab nació como la rama joven y más radical de los tribunales islámicos. Luego de que tropas etíopes invadieron Somalia, Al-Shabaab creció en integrantes, fuerza e influencia.
Una de sus últimas acciones dentro del territorio somalí es un atentado contra el presidente de ese país, quien logró salir ileso a principios de septiembre de 2013. Aunque Kenia había preferido durante años trabajar la vía diplomática y no la militar en relación al conflicto en el país vecino, en 2011 cambió su estrategia y decidió implicar sus fuerzas armadas. Lanzó entonces una operación ofensiva que incluía mandar a soldados kenianos a Somalia para crear una zona de seguridad de unos 100 kilómetros en el lado somalí. Kenia consideró en aquel momento que necesitaba defenderse de la creciente amenaza de Al-Shabaab, pero desde entonces pasó a ser participante en el conflicto y Al-Shabaab la añadió públicamente en su lista de enemigos. Kenia no tendrá paz si no retira a sus soldados de Somalia, decía Ali Mohamed Raje, el portavoz de Al-Shabaab. Las acciones del grupo fuera de sus fronteras ya tenían antecedentes, como el atentado en Kampala, Uganda, en julio de 2010, donde murieron 74 personas. Un informe de las Naciones Unidas, difundido en agosto, denunció el asesinato en el sur de Somalia a manos de Al-Shabaab de varios voluntarios humanitarios desde 2008, la quema de comida y material médico y la limitación al trabajo de algunas ONG. En medio de la ola de violencia, los empleados de agencias como la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y Acción contra el Hambre coinciden en que la crisis humanitaria de Somalia no terminará sin la firma de un acuerdo de cese de las hostilidades con Al-Shabaab, un entendimiento que seguramente también ofrecería algo de tranquilidad a Kenia. Muchas veces decimos que lamentablemente este tipo de acciones ratifican el estereotipo que se conoce del África, ¿no? Hambre, miseria, muerte, terrorismo, estados que no existen como estados. Pues Somalia ni siquiera hay un estado centralizado, no hay un gobierno que controla algo. Uno podría pensar en Yemen también, hoy el gobierno no controla prácticamente nada. Un país que invade a otro, la Unión Africana que avala, un grupo que dice nos vamos a vengar de los kenianos que invadieron Somalia. Todo el mundo esperaba un ataque, o sea, cuando uno lee la prensa keniana, efectivamente todos dicen, en algún momento iban a atacar, el shopping era vulnerable, todos pensaban que iban a atacar en el aeropuerto, atacaron en el shopping. Un país de mayoría cristiana como Kenia, un país de mayoría musulmana como Somalia, y es el estereotipo que se reproduce y que uno no le ve la solución. Y donde los grandes imperios juegan su juego, ¿no? Sí, claro. Juegan justamente a propósito de esa debilidad y de esa situación vulnerable, juegan porque recordemos que en el caso de Kenia prácticamente es una herramienta, como los mismos, algunos grupos de los somalíes dicen, herramienta de Estados Unidos. Incluso leí un artículo de Tony Carlucci de Global Research, interesante, analizaba toda la secuencia de lo que está sucediendo en África, por ejemplo, incluyendo a Mali, como un nuevo diseño que es el de la desestabilización de África. Sí. O sea, aprovecharse de la situación para tener a esta zona del mundo totalmente desestabilizada siempre. O sea, donde no haya un esquema. Yo estuve en Kenia hace 4 o 5 años, allá, no recuerdo, tal vez un poquito más, y es muy impresionante la diferencia. Bueno, es una ex colonia británica, con todas las características. Ahí se filmó Out of Africa, África Mía, con Meryl Streep y Robert Redford, todavía está la casa, el cafetal, y la forma en que viven, o vivían los británicos y los blancos, al lado de cómo viven los keniatas, realmente es algo atroz. Ahí está la villa miseria más grande de África. Hay 3 millones de personas viviendo en un estado, como vos decías, Pedro, hacinamiento, sida, droga, violencia, o sea, todo el infierno que uno pueda querer imaginarse aparece ahí, y verdaderamente es a las 6 de la tarde no puedes más salir a la calle. O sea, cuando oscurece no hay nadie que pueda salir. A veces si uno se asoma por una ventana de un hotel se ve un aislado, un jeep con soldados norteamericanos. Ahí se voló la embajada de Estados Unidos, hicieron una especie de gran fortaleza encima de una montaña, una cosa muy impresionante, realmente parece volver a la Edad Media, ¿no? Con fosos alrededor, con aparatos donde se supone que hay misiles. Realmente un país de muchos contrastes, ¿no? Sí. Socialmente muy golpeado.
y siguiendo con los estereotipos o con las historias de África, un país que conoció a un líder importante en la liberación de África en la década del 60, Jomo Kenyatta, el hijo ahora presidente, aliado de los norteamericanos. Exactamente. Bueno, no sé si tenemos mensajes. Sí, tenemos mensajes, por supuesto. Fernando de Concepción del Uruguay, que acierta con la incógnita. Roque lamentablemente no acierta. Susana y Julio aciertan. Una pregunta de Juan Carlos de Bernal: ¿qué papel juegan realmente los 6 estados del Golfo en Medio Oriente? Mucho, y va cambiando, hemos hablado de esto en alguna que otra oportunidad. Javier San Isidro, el programa es muy interesante. Si podemos hablar de las elecciones en Alemania, por supuesto lo vamos a hacer. Todavía nos quedan unos cuantos minutos de programa. Edgar de La Tablada nos felicita por el programa. María Angélica, María Jo, un abrazo a todos y muy buen programa. ¿Alguna acertó? Algunos, sí, Ah, lo dije, muy bien, muy bien. Por las dudas, por para los que no acertaron, como dice Félix siempre, voy a dar más datos. Más detalles. Durante años nuestro personaje se desempeñó como bibliotecólogo para la UNESCO y la OEA en distintos países, mientras publicaba sus poemas en medios de todo el mundo. ¿De quién estamos hablando? Bueno, pueden llamar al 0800-444-1777 o 4535-0709.